Romanos capítulo 7, verso 9. Esta predicación está titulada Una edad responsable. Y el versículo inicial y base es en el libro de Romanos, en la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 7, verso 9. Una vez lo encuentra, se pone de pie, me confirma con un amén y estamos preparándonos para dar lectura. Aleluya. Al texto que el Señor nos trajo el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Doy lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu, y la iglesia que está viva dice amén. Amén. Gracias, Señor. Tuyo el poder y la gloria. Y la escritura de Jehová dice así. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Puede tomar asiento. Esta predicación está titulada Una edad responsable. Y quiero entrar a un tema bastante breve, si Dios quiere que así sea, pero no menos importante, y espero que esto nos marque a todos y primeramente a mí. En el verso 9 del capítulo 7 de la epístola de Pablo a los Romanos, nos hallamos ante un contexto en el que Pablo, hablando del pecado y de la ley, ¿no? Pablo hablando del pecado y de la ley, va a establecer unos puntos importantes en cuanto a esto. Que en el pecado uno muere y que en la ley encuentra algo justo, bueno, santo, pero que el ser humano no es capaz de cumplir la ley de Dios. Es incapaz el ser humano por sí mismo. Cuando usted lee del verso 7 hasta el verso 25 del capítulo 7 del libro de los Romanos, va a entender que Pablo justamente habla eso, del pecado que mora en él, del pecado que no le permite cumplir la ley de Dios, del pecado que no le permitía llegar a Dios. ¿Y por qué él establece este punto? Porque después del capítulo 8 él va a decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dando a entender con esto, Pablo dando a entender que de ahora en adelante la única forma de vencer el pecado es viviendo una vida en el Espíritu. ¿Por qué hago esta contextualización? Porque en todo lo que vamos a hablar hay que tener muy en cuenta esto. Voy a hablar, como está titulada esta predicación, Una edad responsable. Y voy a hablar cómo cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de luchar contra el pecado y de seguir la santidad. Pero es importante entender que esto se puede lograr únicamente viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo, cuando usted lea el capítulo 7 del libro de los Romanos, versículos 7 al 25, Pablo en todos esos versos va a dar a entender que mientras se viva bajo la ley, no se puede cumplir. Porque el ser humano vive en pecado. Porque aunque su conciencia, dice Pablo, busca la ley de Dios y se deleita en la ley de Dios, su cuerpo vive bajo el pecado, la carne vive bajo el pecado. Entonces por eso después en el capítulo 8 él va a establecer y va a decir: pero ahora pues, los que vivimos según el Espíritu y no en la carne son los que pueden vencer el pecado. Porque la carne por sí misma, por sí sola, y cada uno de nosotros por sí solo somos incapaces de vencer el pecado y las tentaciones. Voy a establecer unos puntos allí más adelante, pero esto es importante entenderlo, porque nadie puede vencer el pecado si no se deja, por así decirlo, guiar por el Espíritu. Nadie puede vencer el pecado si no entrega su vida a la gracia de Dios. Nadie puede vencer las tentaciones si no se entrega por completo a Cristo. Pero esto es simple como contextualización. Volvamos al verso 9. Y yo
sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De este versículo, leía en la Biblia Holman que hay 4 posturas. La primera postura, que es en la que yo me voy a concentrar en esta predicación, es que Pablo, cuando usa la expresión vivía en un tiempo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, está refiriendo a su niñez. Cuando él aún era niño, incapaz de comprender. La primera postura va a decir que Pablo se refiere a cuando era un niño, cuando aún no tenía conciencia de lo que era bueno o lo que era malo. Pero cuando fue creciendo, conoció la ley de Dios, le hablaron de la ley de Dios y una vez conocido el mandamiento, el pecado revivió y él murió. Porque sin ley no se inculpa de pecado. Porque es justamente la ley la que te va a decir, eso está mal, eso es transgresión ante Dios. Esa es la primera postura y en esa me voy a basar. La segunda postura, y que por ejemplo la encontraba en la Biblia de John MacArthur, la Biblia de estudio de John MacArthur, es que Pablo está haciendo referencia no a su niñez en sí, sino a su vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. Que él sin la ley, ¿no? Vivía, ¿en qué sentido? En que él fue aprendiendo y conociendo la ley de Dios, pero no la vivía realmente, porque es imposible cumplirla. Hay una tercera postura que dice que cuando Pablo usa esta expresión, y yo sin la ley vivía en un tiempo, se está poniendo en lugar de Adán. Déjame explicarme. Se está colocando, ¿en qué sentido? En referencia a Adán. ¿Por qué? Porque antes de Moisés, en los tiempos de Adán, no se vivía con ley. No había el mandato, aún no había llegado la ley de Dios. Y una cuarta postura dirá que Pablo, cuando usa la expresión y yo sin la ley vivía en un tiempo, se está refiriendo al pueblo, se está colocando en lugar, no se está poniendo en el lugar de los israelitas antes de Moisés, que vivían sin la ley porque aún no se le había dado la ley a través de Moisés. Tenemos el caso de Abraham, Noé y todos ellos que no tenían una ley. Sabemos que cuando llega Moisés, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Pero antes de eso, la Escritura determina que los que no pecaron a la manera de Adán, a la transgresión de Adán, porque a Adán sí se le había dado un cierto mandamiento, que fue el de no comerás de ese árbol. Pero después de Adán, hasta Moisés no había ley. Pero de esas 4 posturas, yo leía la Biblia Vida Plena, una Biblia arminiana, y esa Biblia tomaba la primera postura, que cuando Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, se está refiriendo a su niñez, a cuando aún él no tenía conciencia del bien y del mal, a cuando aún él no era capaz de ser responsable de sus propias acciones. Y bajo esta postura voy a titular esta predicación, una edad responsable. Porque hay un tiempo en el que uno va creciendo y no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Pero llegará un momento, pues no hay una edad determinada, cada uno crece a distintas velocidades. Hay niños más pequeños que ya empiezan a comprender lo que es bueno y es malo, y hay niños que les falta crecer o que tienen que crecer un poco más para comprender qué es bueno y qué es malo. Pero llega una edad en la que todos entendemos o podemos hacer uso del raciocinio para entender o comprender lo que es bueno o lo que es malo. Usted está en esa edad, ¿no? Yo creo que con la edad que usted tiene, esto abarca tanto a mayores como jóvenes,
ya son capaces de comprender qué es bueno, qué es malo. De decir, esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. Y quiero basarme en un versículo fundamental. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 20, va a establecer algo muy importante. Y escuche bien. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Un verso antes, por si uno no lo entendió bien, dice lo siguiente, en el 19. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Para que sea más entendible, para el que aún no comprende lo que está diciendo aquí el verso, en palabras más sencillas, cada uno se hace responsable de su pecado. No, es que no. Tú te haces responsable de tu pecado. Llega un punto en el que todos crecemos y comprendemos lo que es bueno y es malo, y llegamos a una edad en la que somos responsables de nuestras propias acciones. El pecado del padre no va a recaer sobre el hijo. Porque si un padre vive en maldad, pero el hijo vive en lo bueno, no por eso se le va a culpar al hijo por el pecado que hizo el padre. En cierto sentido, va en contra de esa típica frase de tal palo, tal astilla. Porque no es así. Cada uno se hace responsable de sus propias acciones. Y viceversa. Si el hijo está haciendo lo malo, no por eso ese pecado del hijo, de la hija, va a recaer en la madre o en el padre. Porque cada uno se hace responsable de su pecado. ¿Qué quiero decir? Que usted ya está lo bastante grande para saber si estás haciendo lo bueno o estás malo. Perdón si soy duro, pero es que a veces no comprendemos. Somos lo bastante grandes. A lo mejor no todos son adultos aquí. Hay muchos jóvenes, yo me considero un joven ya en adultez, pero un joven a fin de cuentas. Y no soy el más adulto, pero comprendo lo que es bueno y malo. 14, 15, ya se comprende lo que es bueno y es malo. A lo mejor uno tarda más en madurar en ese sentido, pero ya desde temprana edad se empieza a notar, o uno empieza a entender lo que es bueno y es malo. Y yo creo que todos los que estamos aquí ya podemos hacer uso del raciocinio. Yo creo que ya todos los que estamos aquí hacemos un uso de conciencia. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el pecado que cada uno comete es por tu propio deseo. Y yo creo que este versículo que voy a mencionar a continuación le va a dejar más claro lo que le digo. Para que no ande culpando a otros, no, es que por culpa de él pequé, no. No, es que yo cometí, es que, viste, tú me provocaste a hacer lo malo. Es que yo no quería hacerlo, pero tú me incitaste. Señor, la que me diste. No, Adán, no. No, Adán. Porque yo a ti te hablé. Y tú conocías el mandamiento. Tú sabías lo que era bueno, tú sabías lo que era malo. No, Adán.
Eva pecó. Y sí, ella te tentó. Pero no digas que culpa de ella. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. En otras palabras, y voy a dar lectura a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Yo creo que esto lo va a dejar mucho más claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, o sea, puesto en obra, da a luz la muerte. En otras palabras, no, es que, Señor, es que Señor, yo no quería hacer eso que hice, pero es que lo tengo a Él al frente mío y no puedo parar. ¿Por qué le echan la culpa al otro? Sí, el otro a lo mejor te tentó, el otro a lo mejor te hizo enojar, el otro a lo mejor te habló feo, el otro a lo mejor te ofendió, no sé. Pero la culpa recae en ti. Tú eras responsable, tú sabías que lo que ibas a hacer era malo. Así como sabemos cuando algo que hacemos es bueno. Así que no digamos que somos tentados de parte de otro, y menos de Dios, porque Él es santo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Sus deseos carnales. Cuando de su propia carne, cuando de tu propio corazón, cuando de tu propio pensamiento, cuando de ti, de lo que en tu corazón hay, eres atraído y seducido. Es allí, cuando es consumado, se da luz, como dice el verso, es concebido el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da la muerte. Entonces, todos aquí somos responsables de nuestras propias acciones. Tanto si lo que hacemos es bueno, como si lo que hacemos es malo. Bendito Dios. Este verso no lo tenía, pero el Señor me lo está trayendo a la mente. Lo voy a citar en Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que tú hagas, vas a tener que comparecer ante el tribunal del propio Cristo. Sea tus obras buenas o sean malas, todo lo que tú hayas hecho, sea encubierto, sea en público, vas a tener que comparecer delante de Cristo por todo lo que hayas hecho. ¿Saben por qué? Porque cada uno es responsable de lo que hace. Porque Dios nos dio ese libre albedrío, como se dice, esa capacidad de elegir, de tomar decisiones por nuestra propia cuenta y decir, sí, yo quiero hacer esto, o decir, no, yo no quiero hacer esto. Bendito Dios. Entonces, cada obra que tú hagas, mira bien por qué lo estás haciendo. Porque no es por culpa del otro. Si tú hiciste lo malo, la culpa es tuya. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando tú entiendes esto, te das cuenta lo precioso que es Cristo, que al morir en la cruz
Tu culpa la cargó Él. Él recibió la pena. ¿Qué es la pena? Él recibió el castigo de tu pecado. Tu culpa la cargó Cristo en la cruz del Calvario. Tu propia culpa, tu propio error, tu propio pecado, Cristo lo cargó. Y mira que el Señor ahora me está trayendo a memoria un versículo clave en cuanto a esto, que es en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, que en tierra, que en vida, Él nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y con esto, el Señor me abre el pase para introducir un versículo que es muy importante. En la primera epístola de Juan, la primera epístola universal, o sea, a todos los creyentes de Juan, en el capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno de los que están aquí hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tú vas a Cristo en arrepentimiento, pidiéndole perdón por tu culpa, por tu error, por tu pecado, ¿sabe qué va a pasar? Cristo mismo, como abogado, se presenta ante el juez, que es Dios, y le va a decir: este hombre está libre de culpa, porque su castigo ya fue pagado y lo pagué yo. Ese azote que era Cristo, ese azote que era para ti, lo recibió Cristo. Esa burla que era para uno, lo recibió Cristo. Esa bofetada, esa burla, esos azotes, esos escarnios, el peso de la cruz que teníamos que nosotros haber pagado, lo pagó Cristo. El justo, el bueno. ¿Para qué? Para que hoy podamos vivir con una conciencia libre de culpa, con una conciencia sana, para que podamos ser libres de la enfermedad que aflige el alma, para que podamos ser libres del tentador, que es Satanás, que está cada rato diciendo: mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Para que podamos decirle no al pecado, por cuanto Cristo quitó el pecado. Ahora, estamos llegando al fin de esta prédica, breve, pero que sea lo que Dios quiera. Para los que viven en Cristo, cuando usted se arrepiente, usted le entrega todo a Cristo en ese acto mismo de arrepentimiento, y por fe crees, pasas a ser hijos de adopción, hijo por adopción, perdón. O sea, eres hijo de Dios. Dios te toma por hijo, no mereciéndolo, pero te toma por hijo. Claro, la escritura misma va a decir, por eso Juan dice en primera de Juan capítulo 2 verso 1: estas cosas escribo para que no pequéis. Cuando usted sigue leyendo, Juan va a decir: el que dice que tiene comunión con Dios no peca. ¿Por qué? Porque Juan escribe estas cosas para que no pequemos, para que nosotros entendamos que como somos hijos de Dios por adopción, pero somos hijos de Dios, pura gracia de Dios, que nos quiso tomar cuando estábamos muertos en delito y pecado, tenemos que entender que como hijos de Dios no debemos pecar, no debemos practicar el pecado. Pero por eso también el mismo Juan va a decir: pero si alguno hubiere pecado, dando a entender que primero nos llama hijitos míos. El verso dice:
hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Nosotros tenemos que entender que vivimos en Cristo, que somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que ser santo por cuanto Dios es santo. Y con toda la epístola de Juan nos instruye a no pecar, a no vivir una vida bajo pecado. Pero también dice, si alguno hubiere pecado, si alguno de los que somos hijos de Dios hubiéramos pecado, tenemos abogado para con el Padre. Tenemos a Cristo, a Jesucristo el justo, que siga abogando por nuestras vidas. ¿Por qué doy a entender esto? Porque en el capítulo 7 del libro de Romanos, ya vuelvo un poco a la exégesis, ¿no? del libro de Romanos. En el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo habla del pecado que mora en uno, pero dando a entender cómo era la vida pasada sin Cristo. Por eso lo importante, y por eso las Biblias de estudio hacen comentario a la expresión, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Porque sea que estuviera hablando de cuando era niño, de antes de llegar a Cristo, o colocándose en lugar de Adán, o colocándose en lugar del pueblo hebreo antes de Moisés, sea cualquiera de esas posturas, establece un punto importante, que sin Cristo se vive en pecado constante. ¿Por qué? Porque no hay quien abogue. Fuera de Cristo, apartado de Cristo, se vive en pecado constante. Por mucho que uno tenga conciencia o tenga una edad ya para ser responsable de sus propias acciones, sin Cristo se vive en pecado y se vive muerto. Por eso, en esta exégesis del capítulo 7, versos 7 al 25, no se puede dejar de lado el capítulo 8 del libro de los Romanos. Porque en el capítulo 8 él va a establecer, pero ahora, los que somos hijos de Dios, los que vivimos en Cristo, vivimos bajo el Espíritu, bajo la ley de vida, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y somos libres de condenación porque Cristo aboga por nuestras vidas, dejándonos libres de culpa, dejándonos libres de pecado. Y ahora que vivimos bajo la gracia de Dios, es la misma gracia de Dios la que nos da la fuerza para vencer el pecado. Por eso que es importante entender que los que viven en Dios no practican el pecado. Pero si incluso alguien que vive bajo la gracia de Dios hubiere pecado, aún sigue teniendo a Cristo para abogar por él, dando a entender que cada uno de nosotros, si cometemos errores, tenemos el raciocinio, tenemos el uso de conciencia para saber que si nos arrodillamos, que si buscamos a Dios con corazón arrepentido, Él nos va a perdonar nuevamente. Porque ya nos tomó, ya nos aceptó, ya nos abrazó, ya estamos en sus brazos y ya nadie nos va a sacar de sus brazos. Nadie nos puede arrebatar. Y por favor, usted no se aparte de esos brazos tan ricos, tan tiernos esos brazos. Los brazos de amor del Padre, esos brazos de amor y de misericordia. Entonces, leyendo el comentario de la Biblia de Holman, en la página 1777, en el comentario del versículo 9 de la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7, va a decir lo siguiente el comentario: la intención de Dios detrás de la ley era la vida. Dios establece la ley para que el ser humano tenga vida, para que el ser humano viva en justicia. Pero el ser humano es incapaz de hacer justicia por sí mismo. Por eso en Romanos capítulo 3, ve que hay toda una exégesis en este libro, él va a decir del verso 9 en adelante que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno justo. Porque somos incapaces de hacer lo bueno. Por eso que cuando se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿hay uno bueno? El único bueno es mi Padre, dijo Jesús. Entonces, en este punto, la ley había sido dada al pueblo israelita
para que ellos pudieran vivir en santidad. La ley es buena, justa, santa, pero el ser humano es incapaz de cumplir la letra. Es incapaz de cumplir al pie de la letra, tal cual como está escrito. Es por eso que el rol de la ley era ser sombra del que había de venir. En otras palabras, la ley fue dada, el mandamiento de Dios: no matarás, no pecar. Bueno, todos son mandamientos. A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos esos mandamientos, esos preceptos, fueron dados para que el ser humano entendiera que delante de Dios es culpable. Y para que cuando llegara Cristo el Mesías dijéramos: te necesito. Por eso que la ley fue dada a fin de cuentas para vida. Y continúa el comentario de la Biblia y dice: pero el pecado engañó al hombre mediante la ley y trajo muerte. Si usted ve el relato de Adán y Eva, capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 6 específicamente, bueno, unos versos antes, ya comienza desde el 3, la serpiente antigua a engañar a Eva. Va a usar el propio mandamiento que Dios le dio a Adán en el capítulo 2, verso 17, cuando dice: no comerás del árbol, del fruto del árbol. Va a llegar la propia serpiente y, aprovechándose del mandamiento, va a decir: pero lo que pasa es que si tú comes de ese fruto, serás igual a Dios. Entonces Satanás siempre va a usar la propia ley para engañarte. No que la ley sea mala, sino que Satanás engaña. Pero, y aquí viene lo más importante. ¿Y por qué es importante establecer estos puntos? Cristo mismo se presenta como la verdad, que va a contrarrestar a la mentira de Satanás y al engaño de Satanás. Quien tienta, quien engaña, quien busca que el ser humano caiga y peque, mostrando la verdadera santidad de Dios y haciendo un llamado a vivir bajo su gracia. ¿Qué quiero establecer con todo esto? Que una vez aceptamos a Cristo, tenemos la responsabilidad de seguir la santidad, porque ahora somos hijos del Dios Santo. Y el mandamiento es simple: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Con toda tu emoción, tus sentimientos. Amarás al Señor con toda tu alma, tu ser en sí, tu espíritu entregado a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Con sabiduría, con inteligencia, con raciocinio. Con toda tu mente amarás a Dios con tu raciocinio, sabiendo que lo que tú haces puede ser bueno, puede ser malo. Y sabiendo que si eso es malo, no debes hacerlo. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha buscado hombres esforzados, que lo den todo de sí para Dios. Por eso en Mateo, cuando se establece lo difícil que es seguir a Cristo, se expresa la idea de que el que no aborrece a padre o madre, en el sentido del que ama más al padre, a la madre, o sea, pone más su esfuerzo en lo terrenal que en Dios, no puede seguir a Cristo, no puede seguir a Dios, porque a Dios hay que amarlo con toda nuestra fuerza. Por eso que la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 4, va a decir lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque con toda nuestra fuerza nosotros amamos a Dios, combatiendo contra el pecado mismo, para no caer en el engaño de Satanás, porque sabemos que somos responsables de nuestras acciones y lo amamos con toda nuestra mente, lo amamos con todo nuestro corazón, lo amamos con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y combatimos hasta el final para no pecar. Y si hubiéramos pecado, siempre tenemos a Cristo como abogado y podemos volver a intentarlo una y otra vez. Muchas de las personas que se van del propio evangelio
es por el propio pecado. Muchos de los que se apartan de la iglesia es porque pecan y se sienten indignos de acercarse a Dios. Pero sepa usted hoy que si el día de mañana peca, tiene un abogado y puede volver a intentarlo y nuevamente. Y si usted cayó y la tentación fue mayor, vuelva a intentarlo, vuelva a intentarlo, vuelva a intentarlo. Vuelva a intentar vencer esa tentación, porque usted ahora vive bajo el Espíritu de Dios. Y usted tiene la victoria. Bendito Dios. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa fe certera, esa convicción de que Cristo nos salva, es que entonces sabemos que no importa lo que ocurra, siempre que vayamos a Él, todo lo vamos a poder, porque Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar. Por eso, esa es la fe que salva. Hebreos capítulo 12, en el verso 14, va a establecer un hecho muy importante. Y esto es para los que tienen puestos los ojos en Jesús. Esto es para los que viven bajo la gracia de Cristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, el autor del libro de los Hebreos va a decir que es importante seguir la paz, pero también es importante seguir la santidad. Porque Dios, al ser un ser santo, Dios al ser en esencia santo, nadie que no sea santo se puede acercar y verle. Por eso que nadie ha visto jamás a Dios, porque Él es santo, no podemos siquiera acercarnos. Pero sigamos la santidad, porque el fin de la santidad, creo que ya lo había predicado hace un tiempo atrás, el fin de la santidad está en Cristo. Y cuando llegue el día de la redención, seremos perfeccionados. Y aquellos que habremos luchado, aquellos que habremos perseverado, aquellos que nos mantuvimos, veremos a Dios tal cual como Él es. Por eso Pablo establece en 1 Corintios capítulo 13 que ahora vemos oscuramente por espejo. Porque la Biblia resulta ser un espejo, porque no podemos aún ver las cosas de Dios, sino solamente por medio de su sagrada escritura, que nos permite entender las cosas divinas. Pero llegará el día en que este cuerpo mortal, este cuerpo que se corrompe, que se pudre, se volverá en un cuerpo incorruptible, incapaz de pudrirse. Y el fin de la santidad se habrá perfeccionado en Cristo mismo. Y veremos a Dios tal cual es. Y entenderemos todas las cosas. Y ya no veremos oscuramente ni por espejo. Con todo esto, y ya finalizando, yo creo que el fin del discurso es claro. Tenemos cada uno ya la edad para entender que lo que hacemos es bueno, es malo. Por lo cual el llamamiento es a vivir una vida santa. Y justamente por lo mismo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 17, lleva incluso de subtítulo, aquí las sociedades bíblicas se dan la labor de subtitular estos textos, esos versículos, con el subtítulo Llamamiento a una vida santa. El fin del discurso es ese: hacerle a usted un llamamiento a que usted es responsable de lo que usted hace. Y aunque tenemos un abogado que nos va a librar de la culpa, justamente eso es lo que hace un abogado, nos va a librar de la culpa del pecado, que eso debería haber recaído en nosotros, no en Cristo, pero es pura gracia y misericordia. Aún con ello, con mayor razón deberíamos vivir una vida santa. Y no vengo a decirle, usted es un pecador, no. Vengo a decirle, en palabras bien sencillas, usted es hijo de Dios. Y si peca, busca a Dios en arrepentimiento, en endecha, y esfuércese en seguir la santidad. Señor nos ayude. Doy lectura, dice así: 1 de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 17. Como hijos obedientes, somos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando Cristo aún, la luz de Cristo, la sabiduría de Cristo aún no resplandecía en nuestras vidas. De esa ignorancia habla. Pero ahora que vivimos en Cristo, Él es sabiduría. Para el que no entiende este punto, dejo como tarea que lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice que Jesucristo nos fue dado por Dios como sabiduría. Porque justamente en Cristo tenemos nosotros, los no judíos, pero que ahora, gracias a Cristo, podemos entrar a esas promesas no dadas a Israel. Los que no teníamos el conocimiento real de la palabra de Dios, ahora en Cristo entendemos. Y ya no vivimos bajo la ignorancia. O sea, con mayor razón deberíamos vivir una vida santa, porque ahora tenemos mucha mayor uso de razón para saber lo que es bueno y lo que es malo. Si ya antes se tenía el uso de conciencia para entender si lo que tú hacías era bueno o malo, por algo el ser humano crea leyes. Cuando se instituye un gobierno hay leyes, porque el ser humano sabe que hay cosas que son buenas y que son malas. Ahora en Cristo tenemos mucho mayor entendimiento, porque Cristo es sabiduría en nuestras vidas. Entonces, como ahora tenemos un mayor entendimiento, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Seamos hijos obedientes ahora que entendemos lo que es bueno, porque tenemos la Sagrada Escritura. No nos conformemos con los deseos pasados. Hay que batallar contra esos deseos. Continúa, verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, Cristo nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice alguna, la cuarta parte, la tercera parte, las dos partes, no. Toda vuestra manera de vivir tiene que vivirse en santidad. También hace un tiempo atrás expliqué lo que era la santidad, pero lo vuelvo a explicar, siempre es necesario volver a recordar estas cosas. La santidad es esa cualidad de sacro. En otras palabras, la santidad es cuando somos apartados del mundo para vivir en Dios, una vida en Dios, una vida en Cristo. Eso es la santidad. Cuando tú te apartas de las cosas mundanas para consagrarte a Cristo. Por eso etimológicamente la palabra santidad indica consagración. Es una vida entregada a Cristo. Eso es santidad. Por eso que la santidad en sí, por eso que en toda nuestra manera de vivir tiene que ser consagrada a Dios. Eso quiere decir, todo lo que tú hagas, trabajo, estudio, tiempos de ocio, que todos podemos tener nuestros tiempos de ocio, nuestros tiempos de edificación, nuestros tiempos de compartir con nuestros padres, madres, porque incluso una labor importante honrar al padre y a la madre. Todos teníamos esos tiempos, pero todo lo que tú hagas, hazlo consagrado para Cristo. Sabiendo que incluso cuando tú vas en, no sé, en la micro, en el metro, tú puedes hacer lo bueno. Ayudar a alguien, ser benevolente. Incluso en las cosas más sencillas. A veces uno no entiende bien estos términos y se va en exceso, ¿no? Y se llega a un legalismo. No, la santidad se vive incluso en las cosas más pequeñas. En cuando tú das un abrazo, en cuando tú saludas a alguien, en cuando tú decides perdonar la ofensa de alguien. No está mal enojarse. Todos nos enojamos. El problema es que cuando airados pecamos y dejamos que la ira nos controle. Cuando tú te enojas con alguien es normal, no estás pecando. Pero cuando tú ya ofendes a esa persona, por causa de tu enojo ya estás pecando. Incluso en esas cosas sencillas, en saber callar, en saber retenerse, se vive la santidad. Y eso es a lo que quiero llegar. Tú tienes una edad ya en la que eres responsable y sabes lo que haces. Sabes que si vas a hacer eso, si vas a pegar a alguien, eso resulta ser malo. Si airado, enojado vas y golpeas a alguien, sabes que eso es malo.
Llega un punto de tu vida en que sabes que si insultas a alguien, eso es malo. Entonces, en cosas sencillas, yo no voy a entrar a un legalismo y poner reglas propias humanas. No, sino que entrar en cosas sencillas que la propia Escritura determina. Como el simple acto del adulterio, que eso es pecado. Si tienes tu esposa, tienes tu pareja, tú sabes muy bien que no es bueno ir y coquetear con cualquier persona o ir y poner el ojo en otra mujer. Entonces, si sientes o te das cuenta que estás colocando tu ojo en otra mujer, retente. Pero no permitas que tu mente te haga pecar. En cosas sencillas se vive la santidad. En toda nuestra manera de vivir. Si tú sabes que aún ronda en tu mente ese recuerdo que te amarga, porque la amargura es una obra, una manifestación de la carne, olvídalo, perdona, suelta la amargura, porque lo único que va a provocar la amargura es que después, cuando tú estés hablando con alguien, salgan palabras ásperas de tu boca. Usted no ha hablado con esas personas que usted dice, oh, esta persona es áspera, como que tú sientes la amargura en esa persona. Ya eso es malo. Y no es necesario que llegue un predicador a decírtelo para que tú sepas que son malos. Todos sabemos que son malos. Por eso la santidad se vive en esas cosas pequeñas, y todos tenemos una edad ya para hacer uso de conciencia y saber lo que es bueno y lo que es malo. Y no quiero entrar en legalismo justamente por lo mismo, porque ya cuando se empieza a poner reglas humanas, ya eso es legalismo. Y muchas veces lo único que provocamos con nuestra regla humana es que el que está entrando decida irse del evangelio. Por eso en cosas pequeñas vive tu santidad. Porque viviendo en las cosas más pequeñas sabrás vivir la santidad en las cosas más grandes. Bendito Dios. Y continúa el verso. En el verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, vivamos una vida apartada del pecado, porque Dios vive apartado del pecado. En otras palabras, para que tú entiendas lo que dice el verso. Y con el verso 17 doy fin al discurso. Y si invocáis por Padre, si nosotros decimos que Dios, que Jehová nuestro Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Se acuerda que le leí que Dios juzgaría a cada uno según sus obras? Pues Dios no hace excepción de personas. A cada uno los va a juzgar por su obra. Él no va a decir, uy, por ser hijo mío, lo voy a juzgar de menor forma que a él. No. Lo que sucede es que los que estamos en Cristo justamente somos librados de esa culpa por Jesucristo mismo. Pero Él no hace excepción de persona, y por eso el llamamiento al cristiano, al que dice que Jehová es su Padre, es a vivir una vida santa, porque Él no va a hacer acepción de persona. A todos va a juzgar según su obra. Por eso dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, con mayor razón, esto no dice el verso, pero con mayor razón, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, ¿qué quiere decir con el temor de Dios? Y justamente la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Estoy seguro que lo prediqué hace un tiempo atrás. La santidad se perfecciona justamente en el temor de Dios. En otras palabras, toda nuestra vida vivámosla sabiendo que Dios nos está mirando. Me gusta esta forma de expresar el temor de Dios. No me recuerdo dónde la escuché, pero la escuché. Sí, creo que la escuché de Samuel Montoya, pero el punto es que el temor de Dios, hay una forma muy hermosa de expresarlo, que es alguien que tiene temor a Dios. Cuando viene la tentación, va a mirar para atrás, nadie lo está viendo. Va a mirar para adelante, nadie lo está viendo. Derecha, izquierda, nadie lo está viendo. Va a mirar para abajo, no hay nadie, pero va a mirar para arriba y va a decir: Dios desde los cielos me está mirando. Y le va a decir a la tentación: no. Y el mejor ejemplo es José mismo. ¿Cómo he yo de pecar contra Dios?
Así que, iglesia amada, el llamamiento es a que usted viva una vida santa, a que usted siga la santidad en este temor a Dios, sabiendo que aunque hayan otros que no lo vean, porque esto no es porque otros te vean, sabes que Dios te ve. Así que, iglesia amada, usted ya tiene la edad para entender lo que es bueno y malo. Y justamente por eso, sepa que si se fortalece en la gracia de Cristo y camina en el temor de Dios, vivirá una vida agradable a Dios y agradable a los hombres. Por eso, seguir la paz con todos. Si alguien ha de enojarse con nosotros, que no sea por malas obras, sino que sea porque Él es enemigo del Evangelio y no porque nosotros, por nuestros propios errores, lo hicimos enojar. Iglesia amada, puede ponerse de pie. Bendito Dios. A Dios sea la gloria y a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y recuerde, iglesia amada, Jesucristo viene pronto. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.